Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Pues por favor busque en la Biblia Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. Y vamos a hablar hoy de, y este es el título, el poder septuple de Dios. Ahora tenía que buscar yo esa palabra en el diccionario, septuple. Porque en inglés se llama The Sevenfold Power of God. Y yo no sabía cómo traducir exactamente, entonces yo fui a la computadora y la computadora dice el poder septuple de Dios. Para los que no entiendan, septuple significa algo que consiste de tantos. ¿Ok? Entonces septuple consiste de 7. Entonces más o menos estoy diciendo que voy a enseñar hoy algo del poder de Dios, pero de 7. O sea que consiste el poder de Dios de 7 cosas. Y aquí voy a poner las 7 cosas. En inglés, a ver si es lo mismo en español, debe ser, pero en inglés busqué el frase poder de Dios. Y bueno, en mi Biblia King James, en el Nuevo Testamento, poder de Dios salió 14 veces. Bueno, Dios siempre usa el número 7. Yo no sé por qué, pero pienso que eso es su número. Y 14 es 7 más 7. Entonces yo estuve pensando el otro día, el poder de Dios. ¿Qué dice la Biblia de el poder de Dios? Entonces yo busqué en la Biblia y encontré, wow, el poder de Dios. Hay 7 cosas poderosas que trabajan juntos en cuanto de la salvación. Entonces yo, después de estudiar esto, yo dije, wow, esto es un mensaje buenísimo para predicar. Y vamos a hablar hoy del poder septuple de Dios. Y mucho que decir, ¿verdad? Tengo. Y vamos a comenzar en Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. Y déjame decir eso también, si voy muy, rápido, tú puedes hacer pausa, ¿verdad? El botón que dice pausa. Y puedes buscar conmigo también los versículos. Después, presionarlo otra vez para que leímos juntos. Porque yo quiero que también leas los versículos. Mateo 22, 29. La Biblia dice en Mateo 22, 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, vosotros erráis, no sabiendo las Escrituras ni el poder de Dios. Jesucristo está hablando aquí a los fariseos, los malos, los líderes religiosos que supuestamente fueran de Dios. Pero no fueran de Dios, fueran carnales, fueran horribles, querían robar de las viudas, quisieran hacer malas cosas, no fueran de Dios, fueran corruptos. Entonces Jesús tenía que redarguir, o sea, regañarlos, diciendo que ellos hicieron muchos errores y que ellos ni entiendan lo que la Biblia dice, ni entienden el poder de Dios. Y esto para mí era muy interesante. Yo no quiero ser uno que no entiende el poder de Dios. Entonces empecé a investigar y estudiar qué es el poder de Dios, porque yo sí quiero saber. Y Dios me enseñó de su Santa Escritura lo que es exactamente el poder de Dios. Tenemos otro pasaje en que Cristo está diciendo lo mismo. Y esto se encuentra en Marcos 12, 24. Y aquí es una pregunta. Interesante que en aquel lugar, en Mateo, Jesús está diciéndolo dogmáticamente. Pero aquí en Marcos es una pregunta. Y cuestiona a ellos. Y en Marcos 12, 24 leímos. Entonces respondiendo Jesús les dice, ¿no erráis por eso? Porque no sabéis las Escrituras ni el poder de Dios. Y yo pensé, es una buena pregunta preguntar a ustedes o a vosotros. ¿Sabes tú las Escrituras? ¿Sabes tú lo que es el poder de Dios? Hoy vamos a ver exactamente lo que es el poder de Dios. Y mi deseo es explicar bien lo que es el poder de Dios para que puedas entender. Vamos a ver lo que la Biblia dice es el poder
de Dios. Entonces, por favor, busque conmigo. Y otra vez yo voy a ir a muchos versículos. Para mí es mejor que Dios nos habla, que yo hablo, ¿verdad? Algunos ya saben, ¿verdad?, que mi español no es perfecto. Yo no nací en un país que habla español, ni en mi familia hablaron español. Yo tenía que aprender en la escuela secundaria, 4 años estudié, pero yo viví en Honduras 7 años como misionero. Y allí por lo menos aprendí algo, ¿verdad? Algunos dicen que hablo bien en español, pero a veces yo sé que hago errores gramaticales. Y no quiero, pero hago lo mejor que puedo en predicar en español. Pero mira a esto. 1 Corintios 1:24. La Biblia enseña que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y la Biblia nos enseña que Jesús mismo es poderoso. Y si tú conoces lo que la Biblia dice, tú sabes que Dios es Jesús. Jesús es Dios en la carne. Dios el creador. La Biblia dice que fue hecho todo por Jesucristo. Entonces Jesús es Dios. Entonces, qué poderoso es el creador, ¿verdad? 1 Corintios 1:24. Pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces está diciendo, Cristo es el poder de Dios. ¿Y quién es Jesucristo? Pues sabemos que Él es Dios manifestado en la carne. Vamos a Mateo 1:23. Y claramente nos explica esto, la Biblia, que Jesucristo es Dios. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y parirá, o sea, dará a luz un hijo. ¿Okay? El castellano antiguo usa parir, ¿verdad? Hoy en día dice, no, esto solo en cuanto de animales. No, pero en español antiguo usaron parir en cuanto de un ser humano. Cambió mucho. No me gustan las cosas cambiadas. Me gusta yo el español antiguo, el castellano. Y dice, y parirá un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Dios. Dios con nosotros. Primero de Timoteo 3:16 es otro versículo. Y primero de Timoteo 3:16, mire lo que dice. 3:16 dice, y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Y sigue ahí diciendo. Entonces Jesucristo es Dios. Y como Dios, Él es poderoso. Tanto poder que tenía que Él pudiera bajarse del cielo y nacer de una mujer y vivir en carne como Dios. Y esto es el Dios creador de todo. Y qué poderoso es. Ahora vamos a Actos o Hechos 4:12. Actos o Hechos 4:12. Y vamos a ver lo que también tiene poder. Actos o Hechos 4:12. Esto es el nombre de Jesús. Jesús tiene poder porque Él es Dios manifestado en la carne. Pero también el nombre de Jesús tiene poder. Hasta su nombre tiene poder. El nombre de Jesús es poderoso. Yo no sé si usted ha tenido, pues, contacto con demonios o algo así. Pero como un predicador, a veces yo hablo con una persona que tiene demonio. Y cuando uno tiene un demonio, bueno, uno dice, en el nombre de Jesús, sálgase. Y los demonios tiemblan cuando escuchan a este nombre. Porque el nombre de Jesús es un nombre poderoso. La palabra Jesús significa Jehová salva. Entonces, hasta su nombre tiene poder. Hoy en día, en el mundo carnal en que vivimos, ¿verdad? En el mundo físico quizás no, porque hay muchos en México que se llama Jesús, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual, esto es el nombre más poderoso. Porque está hablando de Dios mismo. ¿Qué dice Actos 4:12? Actos o Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, por el cual es menester que seamos salvos. Entonces, qué poderoso es el nombre de Jesús.
es un nombre poderoso, también es el que salva. Es la salvación. Solamente hay salvación en Jesús. No hay en ningún otro. Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Juan 20:31. 20:31. Estas empero están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces solamente hay vida eterna por medio de Jesús y su nombre. No podemos ser salvos por ningún otro nombre. Y como le digo, ¿verdad? Vamos a Lucas 10:17. Como le digo, ¿verdad? En el mundo espiritual, hasta los demonios tienen que sujetarse a este nombre. Jesús envió a sus discípulos y ellos regresaron. Y aquí en Lucas capítulo 10, versículo 17, miramos lo que ellos dicen. Dicen, y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan por tu nombre. Hay poder en este nombre, hasta que los demonios tienen que obedecer lo que Jesús dice. Este nombre tiene poder, y este hombre es Dios, el Todopoderoso. ¿Ok? Qué interesante es, ¿verdad? Y es importante que entendamos. Ahora vamos a Lucas 4:32. Lucas 4:32. Y quiero decirte eso en Lucas 4:32. También lo que tiene poder es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esto es la Biblia. Ahora, quizás tú sabes, pero hoy en día muchos usan la palabra verbo en hablar de Jesús, con B mayúscula. Pero esto no se encuentra en los textos más antiguos. Las Biblias más antiguas en español dice Jesús la palabra. Y esto es Jesús. Jesús es la palabra con P mayúscula. Pero cuando hablamos de la Biblia, hablamos de la palabra con P minúscula. Y esta es la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra. Porque se refiere de Jesús como la palabra. Porque Jesús es el que habló. Y la Biblia es las palabras de aquel o aquella palabra, Jesús. Para mí es muy importante entender que la Biblia no es palabra de hombre. La Biblia es palabra de Dios. Algunos miran a la Biblia y dicen, los hombres escribieron este libro. Nunca han leído este libro. El libro mismo dice que los hombres escribieron, quizás de mano, pero lo que fue escrito son las palabras de Dios hablado de la boca de ellos. Y era el Espíritu Santo, Espíritu de Jesús, que habló a través de ellos. Entonces la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es palabra de aquella palabra. Y tan importante, si Él es poderoso, bueno, lo que Él dice es poderoso. Si Él es el creador, ¿cómo fue que Él creó todo? Que sea hecha, y fue hecha. En el principio, lo que dice en Génesis, que dice la Biblia, en el principio Dios dijo, sea tal, sea luz, sea tal. ¿Y qué pasó? Existía porque Él lo había dicho. Qué poderoso es la Biblia, porque es de Dios que creó todo. Y vamos a Lucas 4:32. Llegó Jesucristo hablando sus palabras. Y mira la confesión de los que escucharon. Lucas 4:32. Y estaban atónitos de su doctrina, porque su palabra era con potestad, o sea, con poder. Versículo 36. Y cayó espanto sobre todos, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Entonces Jesucristo es poderoso. Hasta su palabra, la Biblia, es poderosa. Y entonces
Eso significa que necesitamos la palabra de Dios, porque es importante. Vamos a Jacobo, o algunos dicen Santiago, pero Jacobo es en el texto más antiguo en español, el libro de Jacobo. Vamos a este libro, Santiago, Jacobo, capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. Jacobo 1, 21. Dice: por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada en vosotros, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces la palabra de Dios puede salvar. Entonces esto es el por qué es tan importante y tan poderoso. Tan importante leer la Biblia, porque de la Biblia puedes hallar la salvación. No hay salvación en ningún otro. No hay ninguna otra religión que salva, sino lo que la Biblia dice. Entonces tenemos que ir a la Biblia y buscar en la Biblia la verdad. Porque la Biblia es poderosa. Y tan poderosa. Vamos a Hebreos 14. Hebreos 14, versículo 12. La Biblia habla de sí misma. Y mire lo que dice. Tan poder que hay en tus manos cuando lees la Biblia. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más aguda, dice, oye bien lo que está diciendo, más aguda de ¿qué? Que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un libro espiritual que tiene poder afectar la persona. Puede salvar, puede ir hasta adentro de uno y cambiar. Es como una espada. En los tiempos de los romanos, los soldados romanos andaban con una cosa así. Se llama gladius en inglés. Y esto era la espada del ejército de Roma. Tenía dos filos esta espada. Y mira la espada como estaba aquí muy agudo a los dos lados. Esto era una cosa pues poderosa en aquel día. Roma tomó control de casi todo el mundo conocido en su tiempo con una cosa así, porque esto sí pudiera cortar y hacer mucho daño. Pero esto no es nada en comparación de la Biblia, porque la Biblia es aún más poderoso. Porque esto solo es físico. La Biblia es espiritual. Y la Biblia puede cambiar hasta su eternidad. ¿De dónde vas? Sin Cristo al infierno. Con Cristo al cielo. Y es por leer la Biblia que podemos entender cómo ser salvo. Ahora, ¿cuál Biblia? ¿Cuál Biblia? Bueno, en inglés vamos a Eclesiastes 8:4. En inglés tenemos la Biblia King James. O algunos lo llaman Rey Jaime, traducido, ¿verdad? Y tú tienes que entender, hay una Biblia pura y hay Biblias perversas o falsas. Y los textos correctos de donde viene la Biblia para el Antiguo Testamento es el texto hebraico, que se llama el texto masorético. Esto viene de Jerusalén, fue pues cuidado por los masoretes, los sacerdotes del tribu de Leví. Allí es donde vamos para buscar la Biblia pura. Las Biblias modernas, la mayoría, no vienen de ahí. Vienen de textos griegos que han sido cambiados, que son llenos de errores, como la LXX, la Septuaginta. La Septuaginta, muchos dicen que es el mejor. No, eso tiene problemas. No es del fuente del Antiguo Testamento. Y cada versión moderna viene de este fuente del Antiguo Testamento, no del fuente correcto, el hebreo masorético. En el Nuevo Testamento, la iglesia salió de Jerusalén y fue a Antioquía. Y tenemos miles de copias de la Biblia. Se llama el texto bizantino, o sea, el texto recibido, textos receptus. Y de allí viene el Nuevo Testamento, puro. Y la Biblia Rey Jaime o King James viene de esta fuente para el Nuevo Testamento. Pero cada otra Biblia en inglés viene de otra fuente.
viene de África, viene de Egipto, viene de Alejandría, vienen del lugar de los gnósticos, vienen de los textos críticos. Y estos son textos muy falsísimos, Vaticano y Sinaítico. Entonces en el mundo de hoy tenemos la Biblia pura de Dios, preservada, y una Biblia falsa, o Biblias. Hay más que 200 diferentes versiones en el mundo de hoy en inglés, y cada uno de ellos muy diferente que la Biblia King James, porque ellos vienen de los textos corruptos. Y nosotros que hablamos en inglés, digamos, la Biblia King James es la correcta. Sabemos porque vino de los textos correctos. Pero muy interesante que tenemos este versículo, Eclesiastés 8:4 en la Biblia. Y dice, donde está la palabra del rey hay poder. ¿Y quién le dirá qué haces? La Biblia King James se llama King James. King significa rey. En inglés se llama la Biblia autorizada, Rey Jaime o King James. Autorizado por un rey. Y los que traducieron esto tomaron los textos correctos. Y había mucho fruto de la Biblia King James. Y todos que son cristianos verdaderos, digamos, mire, hay mucho poder en este libro, porque de la King James vino más avivamiento. Cuando vino las versiones modernas, pues mucha confusión. Entonces nosotros queremos la palabra más pura, la King James, y sabemos que la King James es la Biblia pura. Ahora en español, ¿cómo es? Es otro asunto. En español, y no me queda tiempo a explicar toda la historia de la Biblia en español, pero te pido buscar mi video en YouTube sobre la historia de la Biblia en español. Y tenemos Reina y Valera, que hicieron lo mejor que pudieron en traer una Biblia pura. Pero muchos vinieron después y cambiaron su palabra. Hasta hoy tenemos muchas versiones modernas como la nueva versión internacional, lleno de errores, quitan muchos versículos. Entonces, si tú quieres la Biblia más pura en español, yo te recomiendo ir a la Valera 1602 purificada. Porque los que hicieron esa obra tomaron la Reina Valera, o más de la Valera de 1602, y dijeron, vamos a usar los textos más antiguos de español y los textos puros, el texto recibido del Nuevo Testamento y el hebreo masorético. Pero también vamos a ver la Rey Jaime y vamos a tener la Biblia más pura que podemos tener en español. Entonces tú puedes conseguir esa Biblia, la que uso yo, la Valera 1602 purificada, de aquí, valera1602.org. Y yo recomiendo que consigas esta Biblia más pura y no usas una Biblia falsísima como la 60. La 60 tiene muchos errores. Y también fue hecho la 60 con colaboración de los católicos. Y cada vez que uno compra la 60, oiga bien, el Vaticano recibe 5%. 5% de cada venta, ¿verdad? Y la 60 tiene muchos errores, muchos cambios de los textos no puros, de los textos corruptos. Entonces yo quiero la palabra pura, porque la palabra de Dios es poderosa. Muy poderosa la palabra de Dios. Por esto debes leerlo, porque puede salvarte, puede cambiar tu vida. La palabra de Dios. Número 4, oiga bien, miramos la prédica o la predicación. La prédica. ¿Prédica está bien? ¿O necesito poner predicación? Bueno, ya sabes que estoy hablando de la predicación. Vamos a 1 Corintios 1:18. Hay poder en predicar la verdad. Y Dios puede usar la prédica de la verdad para salvar el alma. Por esto es importante que estamos rendidos a la voluntad de Dios y que predicamos la verdad sin error. Y cuando predicamos, Dios puede tomar la predicación. Y uno puede oír la predicación y sentir mal. Y puede tener convicción, ¿verdad? El Espíritu Santo puede trabajar en su corazón y convencerlos de su pecado y de su necesidad de ser salvo. Pero mire lo que dice 1 Corintios 1:18. Porque la predicación de la cruz locura es a la verdad para los que perecen,
Mas para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Oiga bien, es poder de Dios la predicación. La predicación. Ok, voy a poner predicación. A ver si lo escribí. Predicación. Doble C pongo yo como en español antiguísimo. La predicación es importante. Primero de Corintios 2:4 aún más dice. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder. Entonces es importante, bueno, yo lo voy a escribirlo como escribimos hoy, ¿verdad? Con una C, pero en español antiguo tenía dos. Pero mire lo que dice, con poder. Hay poder en predicar la verdad. Y Dios puede tomar la predicación y usarlo. Y uno puede recibir y ser salvo por escuchar la palabra de Dios. Hay poder en la predicación. Entonces hay que predicar lo que la Biblia dice. No predicar lo que tú desees, ¿verdad? Hay algunos allá, ¿verdad? Algunos allá en el mundo que dicen que son predicadores que están predicando su propia opinión. No, eso no es. Deben predicar la Biblia, no lo que enseña una denominación, no la tradición, enseña la Biblia. Otra cosa que tiene poder es el Evangelio. El Evangelio es poderoso. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. El Evangelio es lo que Cristo hizo para salvarnos. Y uno tiene que escuchar la predicación del Evangelio. Segundo de Timoteo, vamos a segundo de Timoteo. Segundo de Timoteo 1:8. Dice, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí su prisionero. Antes sé partícipe de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Hay poder en predicar el Evangelio. Porque el Evangelio puede cambiar el mundo. Puede hasta cambiar el pecador. Puede salvar a uno. Y dice aquí en Romanos 1:16. Oiga bien lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Porque es el poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces puede ser salvo por medio del Evangelio. ¿El Evangelio qué es? El Evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4. Ahí habla de cómo Cristo murió por nuestros pecados. Y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y hay poder en el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero dentro del Evangelio miramos más poder. Miramos la sangre. Cuando predicamos el Evangelio, estamos predicando de la sangre de Cristo. Porque ¿qué hizo Cristo cuando murió? Derramó cada gota de su sangre para nosotros. Y la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Él tenía que hacer la expiación de sangre, porque la única manera apacentar la ira de Dios, la única manera perdonar era por derramar sangre. Cristo derramó su sangre para salvarnos. Y cuando aceptamos esto, fíjese, miramos el poder. Porque por medio de confiar en el Evangelio, somos limpiados de todos nuestros pecados por la sangre de Cristo. Busco 1 de Juan 1:7. Y 1 de Juan 1:7 dice, mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. O sea, nos purifica de todo pecado. Limpiados, purificados de todo pecado. La Biblia enseña que cuando uno es pecador y peca, el pecado es como una mancha en su alma. Y no importa cuántas veces que uno se baña, cuántas veces que uno está bautizado, esto no puede lavar el alma. Esto solo lava lo de afuera, el cuerpo. Entonces cuando mira Dios al pecador, Dios mira muchas manchas de pecado. Y Él dice, oh, qué guácala, yo no permito esto entrar en el cielo, porque el cielo es un lugar sin pecado. No, fuera, pecador. No quiero nada
de mancha. No quiero nada corrupta aquí en el cielo. Pero el poder de Dios es cuando recibimos por fe. Y hay que ser salvo por la fe. Cuando somos salvos por la fe, Él nos limpia de todos los pecados. Así se encuentra en Revelación 1:5, donde Dios dice que Él nos lava de nuestros pecados con su sangre. Y es el poder de Dios perdonar de todos los pecados y lavarnos de los pecados. Efesios 1:7 dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gloria. Entonces, ¿qué poder es la sangre? Porque esto es lo que da remisión y perdón de los pecados. Perdonado yo soy por la sangre de Cristo. Y la Biblia habla de la sangre y la importancia de la sangre. Dice en Levítico, en el Antiguo Testamento, nos enseña esto. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar. Por lo cual la misma sangre expiará el alma. Entonces no hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre. La expiación de sangre. O bueno, Cristo hizo esto por nosotros. Y mire lo que dice la Biblia en Romanos 5:11. Romanos 5:11. Mire qué importante es. Romanos 5:11 dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la expiación. Pablo dice, nosotros hemos aceptado la expiación de sangre. Y nosotros tenemos gozo. Porque es gozoso ser salvo y saber que tú vas a ir al cielo por lo que Cristo hizo. Y la Biblia enseña que es por recibir. Romanos 3:25 dice que somos salvos por la fe. Porque en Romanos 3:25 dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. Fe en su sangre. Entonces, si tú quieres ser salvo, tú tienes que poner su fe en la sangre de Cristo. Y si confías tú en la sangre de Cristo, eres salvo. Porque es la sangre que nos limpia de todos los pecados. ¿Ve qué poderoso es? La salvación es lo que Cristo hizo para nosotros. Y si aceptamos, Cristo mismo nos limpia de los pecados. Pero hay gente en el mundo que piensa, no, yo tengo que hacer obras para ir al cielo. Y yo puedo salvarme mismo y quitar las manchas yo. Y Dios hay que aceptarme porque yo puedo hacerlo. Nunca, jamás, nunca puedes lavar sí mismo. Nunca puedes salvar sí mismo. Tú tienes que venir al que es más poderoso. El poderoso puede salvarte. No puedes salvar tú mismo. Por esto necesitas Jesús. También miramos la salvación. La salvación. Lo que estoy haciendo es yendo a la Biblia, buscando en la Biblia donde habla de poder. Y dice que Jesús es poderoso, es poder. Dice que el nombre de Jesús es poderoso. La palabra de Dios es poderoso. La predicación tiene poder. El evangelio tiene poder. Poder en la sangre. La salvación es poderoso. Tiene poder la salvación. O sea, Dios sí puede salvar. Y cuando somos salvos, pues conocemos entonces el poder de Dios. Vamos a 1 de Timoteo. Espero que puedas entender lo que estoy diciendo, ¿verdad? Si tú quieres conocer el poder viene de Dios. Y Dios tenía que bajar del cielo como hombre, pero Él es Dios que tiene poder. 1 de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, Él vino a salvar. Entonces, Él es el único que puede salvar. Mire lo que dice Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar completamente a los que por Él se llegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Jesús puede salvar completamente. Esto es el poder de Dios. Algunos dicen, bueno, sí, yo acepto a Cristo para limpiarme, pero si yo peco otra vez, pues ya necesito yo hacer algo. Entonces, según ellos, el Evangelio es Cristo y ellos. Entonces, Cristo tenía poder salvarles, pero pueden perderlo. Y entonces ellos por su propio poder tienen que mantener la salvación. La Biblia no enseña eso. Tú no tienes poder, ningún poder de sí mismo. Él es que salva. Y tú tienes que rendirse y decir, no, ya no más. Confío en mí mismo. Acepto a lo que tú hiciste. Porque tú eres el poderoso. Yo te acepto. Y Él puede salvarte. ¿Y sabes qué? Primero de Pedro, mire lo que dice. Primero de Pedro 1.5. Primero de Pedro 1.5 dice que sois guardados por el poder de Dios, por fe, para la salvación que está aparejada para ser revelada en el postrero tiempo. La Biblia enseña que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos salvos. Una vez salvo, siempre salvo. Así enseña la Biblia. Una vez salvo, siempre salvo. ¿Por qué? ¿Qué es la salvación? La salvación es Dios dando a nosotros la vida eterna. Eterna significa sin cambio. No puede cambiar. Y significa por toda la eternidad. Cuando somos salvos, somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Y Dios nos da este don de vida eterna. No puede cambiar, no podemos perderlo. Y mire lo que dice otra vez, primero de Pedro 1.5, dice que sois guardados por el poder de Dios. Cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, Él me salva completamente. Estoy guardado. Yo no puedo perder la salvación. Sí puedo pecar, no debo. Y si peco, pierdo galardones en el cielo. Pero mi alma pertenece a Dios y está perdonado. Y esto es de Él. Y esto va a ir al cielo. Y Él me va a guardar salvo siempre. No se pierda ese don de vida eterna. Hebreos 5.9 dice, y siendo hecho perfecto, fue hecho autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Mire lo que dice que es la salvación. Salvación eterna. Algunos hoy en día no entienden lo que es la salvación. Ni entienden el poder de Dios. La salvación es salvación eterna. Significa que no se cambia. Y cuando somos salvos, salvos por toda la eternidad. Si pudiéramos nosotros perderlo, Jesús metió. No era eterna. Y no era para toda la eternidad. Pero ¿puede mentir Dios? Claro que no. Vamos a Juan 10:28. Juan 10:28. Por esto estoy yo tan feliz que soy salvo. Porque yo veo el poder de Dios. Que Él es que me guarda en Él. Y no puedo perderlo. Gracias a Dios. Estas son las palabras de Jesucristo que no puede mentir. Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán por siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oiga bien, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Oiga bien, no perecerán, no las arrebatará. Estamos guardados en Cristo. Mire lo que dice Juan 5. Entonces, esto es el poder. La salvación es poderosa porque salva Jesús a mi alma por siempre. Y no se pierda. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oye bien, miramos que la salvación es poderosa porque una vez salvo, siempre salvo, porque es Dios que por su poder que me tiene y me guarda y no puedo perderlo.
Gracias a Dios por esto. Número 7. Otro poder que miramos. Hablando del poder de Dios. La resurrección. Yo fui a la Biblia, resurrección, buscando la palabra poder de Dios. Y buscando lo que es el poder de Dios. Y miro 7 cosas. Y cada uno tiene que hacer algo con la salvación. Qué poderoso es que cuando Cristo Jesús murió, la Biblia dice que Él fue sepultado. Pero ¿sabes qué dice? Resucitó. Y Él está ahora sentado en el cielo, en su trono, ¿verdad? Y ahí está su trono, ¿verdad? Y Él está sentado ahí. Porque Él resucitó. Y la resurrección es su poder. Muestra su poder que Él resucitó. Gracias a Dios por eso. Esto es un Dios poderoso. Nadie puede resucitar de entre los muertos, pero Cristo sí. Cristo resucitó. Vamos a Romanos 1:4. Entonces Él es Dios, porque su resurrección prueba que Él es el poderoso. Que no pudiera mantenerle ahí abajo la muerte. Él tenía poder sobre la muerte. Él sí pudiera resucitar. ¿Me entiendes? Romanos 1:4 dice, y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Entonces, con poder, por la resurrección. Vamos a ver Juan. Vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10, versículo 17, leímos. Jesucristo hablando dice, por esto me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie la quita de mí, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo potestad, o sea, poder, para ponerla. Y tengo potestad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Jesucristo dice, yo tenía poder dar mi vida y morir. Y yo tenía poder resucitar de los muertos. Esto es el poder. Porque ¿quién puede resucitar de entre los muertos? Nadie, sino Dios mismo. Y si tú quieres ser resucitado, tú tienes que venir a Cristo. Él es el único que tiene ese poder. Y si tú quieres vivir aún otra vez después de morir, Él es el único que puede resucitarle de entre los muertos. Porque Él probó que este poder tiene. Vamos a Filipenses 3:10. Filipenses 3:10, para conocerle a Él y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo hecho conforme a su muerte. La Biblia habla mucho de eso. Y hay mucho más que puedo decir, ¿verdad? Pero fui un poco largo. En español quiero que es más o menos lo mismo que en inglés. Pero la Biblia habla de vida después de morir. Romanos 6:4-7. Primero de Juan 3:1-2. Habla de cómo vamos a tener un cuerpo como el cuerpo de Cristo. Cristo resucitó de entre los muertos después de 3 días. Tiene ahora su cuerpo glorificado. Y la Biblia enseña que si aceptamos Cristo, nosotros vamos al cielo con Él. Tenemos cuerpo, tenemos alma. El cuerpo va al sepulcro, el alma va al cielo. Y nosotros vamos a reunir algún día a rapto. Y esto es cuando está resucitado el cuerpo. Entonces es importante recordar que Jesucristo es el único que puede resucitarnos porque Él tiene ese poder. ¿Quieres tú vivir con Él? Si mueres sin Cristo, tu alma va al infierno y su cuerpo al sepulcro. Ahí vas a quedar hasta el día del juicio. Es triste ir al infierno. Yo no quiero que nadie vaya allí. Por esto predico yo. Y esto es el porqué que predico. Filipenses 3:20-21 habla de nuestra conversación como cristianos y cómo debemos estar mirando arriba esperando la venida de Cristo. Entonces mi pregunta es para ti es, ¿eres salvo? ¿Has recibido la salvación? Jesús es el único que puede salvar porque Él es Dios.
tan poderoso hasta su nombre en el mundo espiritual. Todos tienen que obedecer. Y Él nos dio la palabra de Dios. Y Él nos dio la Biblia para escuchar el Evangelio. Y por la predicación, por leerlo, podemos entender y recibir la salvación por la fe en su sangre. Y ahora estamos salvos siempre. Y tenemos la promesa de algún día Él nos va a resucitar de entre los muertos. Y quizás el rapto viene y no hubiéramos nosotros muerto. Bueno, Él va a cambiar nuestro cuerpo hasta un cuerpo glorificado. Algunos quizás dicen, ¿por qué haces tú eso? ¿Por qué predicas tú así? Porque yo no quiero que nadie vaya al infierno. Yo quiero que todos entiendan dónde está el poder. Y el poder está en Cristo y en su salvación. Venga a Él. Quiero leer Actos o Hechos 26, 16 hasta 18. Actos o Hechos 26, 16. Está hablando Pablo de cuando él fue salvo y lo que Dios dijo a él. Y Jesús dijo a él, esto es lo que voy a hacer contigo y lo que deseo de ti. Dice, versículo 16, más levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto te ha aparecido, para ponerte por ministro y testigo así de las cosas que has visto como de aquellas en las cuales te apareceré, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados, oiga bien, y una herencia entre aquellos que son santificados por la fe que es en mí. Ahora, pregunta, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres poner tu fe en lo que Cristo hizo por ti para salvarte completamente y darte la vida eterna? Una cosa que olvidé decir, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, estamos sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Vamos a Romanos 15:13. Y aún más podemos conocer el poder de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora adentro. Y el Espíritu Santo es poderoso. Y el Espíritu Santo con su poder dentro de nosotros puede guiarnos. Y podemos ser guiados por el más poderoso ser en el mundo. ¿Quieres tú el Espíritu Santo? Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tú puedes conocer el poder de Dios. No tienes que estar bajo el poder de Satanás y tinieblas. Muchos hoy en día andan en tinieblas. Tú puedes tener tus ojos abiertos y puedes venir a Dios y entender y aceptar el poder que Él ofrece por medio de su sangre, por medio de salvación. Efesios 1:18 hasta 23 y termino. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la grandeza sobreexcelente de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y lo hizo sentar a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, mas aún en el venidero. Y sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Hasta los demonios tienen que obedecer el nombre de Jesús. Y dice, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Jesucristo es el poder de Dios. Él es que salva. Y Él por su poder resucitó de entre los muertos para probar que Él es en verdad Dios. Y por la prédica, por escuchar lo que la Biblia dice, aceptando el Evangelio, aceptando por fe la sangre, tú puedes conocer la salvación y ver
el poder de Dios. Porque Él es que lleva al cielo, porque adentro sellado el Espíritu Santo. Y Él puede ayudarte a vencer contra el pecado. Él puede guiarte a vivir una vida santa y agradable. Y Él puede llevarte al cielo con Él. La única pregunta es, ¿quieres ser salvo? ¿Sí o no? Si no, pues vaya. Tú puedes ir al infierno si deseas. Pero tú no vas a conocer poder. El diablo va a estar ahí y él no tiene poder. El diablo es malo. El diablo es un perdedor. Él no tiene poder. Solo Dios tiene el poder. Y ahí está el poder septuple de Dios. Ahora la pregunta es, ¿eres salvo? Si no, ¿por qué? Cristo sí tiene poder para salvarte. Venga a Él. Bueno, ahí está. Si recibiste a Cristo por medio de este video, por favor, compártelo abajo, ¿verdad? Dar un comentario. Pero sí también debes enviar esto a otros para que ellos también acepten a Cristo. Gracias por verlo. Nos vemos el otro domingo si Dios permite. Adiós.